Sé 15 idiomas, dijo el niño. El profesor se burló, pero al empezar a hablar, el aula estaba llena de expectativa cuando Mateo Hernández, de apenas 12 años, entró por primera vez al prestigioso Colegio Internacional San Patricio. Sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación, mientras cargaba una mochila desgastada que había visto mejores días. Sus zapatos, aunque limpios, mostraban signos de uso constante, y su uniforme, aunque impecable, era claramente de segunda mano. Los demás estudiantes, hijos de diplomáticos, empresarios y familias adineradas, lo observaron con curiosidad y algunos con desdén. El profesor Jonathan Blackwood, un hombre de mediana edad con un bigote perfectamente recortado y una actitud de superioridad que había cultivado durante sus 20 años de carrera docente, alzó la vista de sus papeles cuando Mateo se acercó tímidamente a su escritorio. «Ah, el becado», murmuró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Supongo que tendrás que esforzarte el doble para mantenerte al nivel de estos estudiantes. Aquí no hay lugar para mediocres». Las palabras del profesor resonaron en el aula como una bofetada silenciosa. Algunos estudiantes rieron entre dientes, mientras otros simplemente miraron hacia otro lado, incómodos pero sin atreverse a intervenir. Mateo sintió que sus mejillas se enrojecían, pero mantuvo la cabeza en alto. Había enfrentado peores humillaciones en su vida y no iba a permitir que las palabras de un profesor arrogante lo detuvieran. «Señor», dijo Mateo con una voz que, aunque temblorosa al principio, se volvió más firme con cada palabra. «No estoy aquí por caridad. Gané esta beca porque merezco estar aquí tanto como cualquier otro estudiante». El profesor Blackwood arqueó una ceja claramente molesto por la respuesta del niño. «¿Así? ¿Y qué te hace tan especial, jovencito?» Mateo tomó una respiración profunda, recordando las palabras de su abuela, quien siempre le había dicho que el conocimiento era el único tesoro que nadie podía quitarle. «Sé 15 idiomas, señor», respondió con una calma que sorprendió incluso a él mismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos estudiantes se rieron abiertamente, otros intercambiaron miradas de incredulidad, y el profesor Blackwood soltó una carcajada que llenó toda el aula. 15 idiomas. «Oh, por favor», exclamó el profesor, limpiándose una lágrima de risa. «Niño, yo he estudiado en las mejores universidades de Europa. He vivido en 6 países diferentes y apenas domino 4 idiomas con fluidez. ¿De verdad esperas que creamos que un niño de barrio como tú conoce 15 idiomas? Es ridículo». Los estudiantes siguieron el ejemplo de su profesor, y las risas se intensificaron, creando un ambiente de burla que parecía asfixiar a Mateo. Pero algo extraordinario sucedió en ese momento. En lugar de encogerse o huir, Mateo sintió que una fuerza interior lo invadía. Era la misma fuerza que había sentido todas esas noches cuando, bajo la tenue luz de una vela, había estudiado libros prestados de la biblioteca municipal. Era la fuerza de todos los sacrificios que había hecho su familia para darle una educación. Era la fuerza de su determinación inquebrantable. «¿Quiere que se lo demuestre, profesor Blackwood?», le preguntó Mateo, y su voz ahora resonaba con una confianza que hizo que las risas se desvanecieran gradualmente. El profesor, aún sonriendo con arrogancia, asintió con la cabeza. «Por supuesto, adelante. Pero cuando no puedas, quiero que admitas delante de toda la clase que mentiste para impresionar». El aula se sumió en un silencio expectante. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante en sus asientos, algunos con curiosidad genuina, otros esperando presenciar la humillación del niño nuevo. El profesor Blackwood se recostó en su silla con los brazos cruzados, completamente seguro de que estaba a punto de enseñarle una lección al arrogante becado. Pero Mateo simplemente cerró los ojos por un momento, recordando el rostro de su abuela, y se preparó para cambiar su vida para siempre. Mateo se dirigió al frente de la clase con pasos firmes,
cada uno resonando en el silencio absoluto que había invadido el aula. Sus compañeros lo observaban con una mezcla de expectativa y escepticismo, mientras el profesor Blackwood tamborileaba los dedos sobre su escritorio, claramente disfrutando lo que consideraba sería la inminente humillación del niño. «Muy bien, Mateo», dijo el profesor con una sonrisa condescendiente. «Empecemos con algo sencillo. Háblanos en francés». Sin dudarlo un segundo, Mateo comenzó. «Bonjour, Monsieur Blackwood. Je m'appelle Mateo Hernandez, et je suis très honoré d'être dans cette classe aujourd'hui. Je sais que vous doutez de mes capacités, mais j'espère pouvoir vous prouver que les apparences peuvent être trompeuses. L'éducation n'est pas un privilège réservé aux riches, mais un droit universel que chaque enfant mérite de recevoir, indépendamment de son origine sociale». La fluidez con la que Mateo hablaba era impecable, su acento prácticamente nativo. Incluso incluyó expresiones coloquiales y estructuras gramaticales complejas que demostraban un dominio profundo del idioma. El profesor Blackwood parpadeó varias veces, claramente sorprendido, pero rápidamente recuperó su compostura. «Impresionante», admitió a regañadientes, «pero el francés es común en las escuelas. Probemos con algo más difícil. ¿Alemán?» «Guten Tag, alle zusammen», comenzó Mateo sin pausa. «Ich heiße Mateo und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich verstehe, dass es ungewöhnlich erscheinen mag, dass ein Kind aus bescheidenen Verhältnissen mehrere Sprachen beherrscht. Aber ich möchte Ihnen zeigen, dass Wissen keine Grenzen kennt und dass Träume, wenn sie mit harter Arbeit und Entschlossenheit genährt werden, Realität werden können». Los murmullos comenzaron a extenderse por el aula. Algunos estudiantes intercambiaban miradas de asombro, mientras otros susurraban entre sí. Sofía Petrov, una chica rusa que se sentaba en la primera fila, abrió los ojos como platos al reconocer la perfección del alemán de Mateo. Había vivido en Berlín durante 3 años con su familia diplomática y sabía reconocer un alemán auténtico cuando lo escuchaba él. Profesor Blackwood se aclaró la garganta, claramente menos seguro ahora, pero aún determinado a probar su punto. «Muy bien, alemán también, pero seguramente ahí termina tu repertorio. ¿Qué tal italiano?» Mateo sonrió suavemente y respondió: «Buongiorno a tutti. Sono Matteo e sono qui per dimostrarvi che la passione per l'apprendimento può superare qualsiasi ostacolo. Ho imparato l'italiano leggendo Dante nella biblioteca pubblica, sognando un giorno di visitare Firenze e Roma. Ogni lingua che imparo è come una finestra che si apre su un mondo nuovo, pieno di cultura, storia e possibilità infinite. La transformazione nell'aula era palpable». Los estudiantes ya no reían. Estaban genuinamente impresionados. Marco Giuliani, un chico italiano cuyo padre era embajador, se inclinó hacia su compañero de al lado y susurró: «Su italiano es mejor que el de muchos de mis primos en Nápoles». El profesor Blackwood comenzó a mostrar signos de incomodidad, ajustando su corbata nerviosamente. «Ruso», demandó bruscamente, esperando finalmente tropezar con algo que Mateo no pudiera manejar. Sin titubear, Mateo respondió: «Zdravstvuyte, уважаемый profesor и дорогие одноклассники. Меня зовут Матео, и я здесь, чтобы показать вам, что образование — это не привилегия, а право. Я изучал русский язык, читая Толстого и Достоевского по ночам, мечтая понять душу великой русской литературы». Sofía Petrov se puso de pie involuntariamente, con los ojos brillando de emoción. «Es perfecto», exclamó en español. «Su pronunciación, su gramática, incluso uso expresiones que solo conocen los hablantes nativos». El profesor Blackwood la miró con molestia, pero ella continuó: «Profesor, yo soy rusa, y puedo asegurarle que este niño habla mi idioma mejor que muchos de mis compatriotas». La atmósfera en el aula había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una situación de burla y humillación se estaba transformando en algo extraordinario. Los estudiantes comenzaron a susurrar entre ellos con emoción genuina, y algunos incluso comenzaron a aplaudir tímidamente. Pero el profesor Blackwood
aunque visiblemente shakeado, no estaba dispuesto a admitir la derrota todavía. «Muy bien», dijo con voz tensa. «Has demostrado que conoces algunos idiomas europeos, pero seguramente no puedes con idiomas más exóticos. ¿Qué tal? ¿Mandarín?» El desafío colgó en el aire como una espada de Damocles, y todos los ojos se dirigieron a Mateo, esperando ver si finalmente había encontrado su límite. Pero Mateo simplemente sonrió con una calma que believa su edad, preparándose para continuar su extraordinaria demostración. «Ni hao laosh etong suemen», comenzó Mateo con una pronunciación impecable que hizo que varios estudiantes asiáticos se incorporaran en sus asientos con asombro. «Woyao Mateo Hernández. Wajadaunimen keneng hui, jingya yige lai zipinkyong, jiating de haisis en meneng shuozongwen. Dan voshangao sunimen zi shishimeyu bianjede. Wotongwo zisue hewushu de ye wanulikai, xue wile zexie yuyan». Li Wei, un estudiante chino cuyo padre era un importante hombre de negocios en Beijing, se quedó boquiabierto. Se dirigió rápidamente a su compañero japonés y le susurró en inglés: «Su mandarín es perfecto. Incluso usa tonos correctos y expresiones idiomáticas avanzadas. Esto es increíble». El profesor Blackwood había perdido completamente su arrogancia anterior y ahora miraba a Mateo con una mezcla de confusión y creciente respeto. «¿Japonés?», preguntó el profesor con voz menos segura. Mateo asintió y continuó sin pausa. «Konnichiwa, minasan. Watashi wa Mateo desu. Nihongo wo benkyou suru koto wa watashi ni totemo tanoshii keiken deshita. Nihon no bunka to rekishi ni fukaku kanshin o motte, manga ya anime o toshite kono utsukushii gengo o manabimashita. Gakumon ni wa kokkyo ga nai to shinjite imasu». Kenji Tanaka, el estudiante japonés, literalmente se cayó de su silla. «Imposible», murmuró en japonés, y luego cambió al español. «Su japonés es extraordinario. Usa keigo, el japonés formal, perfectamente. Incluso conoce expresiones culturales específicas que solo alguien profundamente inmerso en nuestra cultura conocería». El aula ahora bullía de conversaciones emocionadas. Los estudiantes ya no eran espectadores pasivos de lo que esperaban fuera una humillación. Ahora estaban presenciando algo verdaderamente extraordinario. Algunos comenzaron a tomar videos con sus teléfonos, intuitivamente sabiendo que estaban presenciando algo que recordarían para siempre. «¡Árabe!», gritó Ahmad al-Rashid desde el fondo del aula, su voz cargada de emoción. Mateo se giró hacia él con una sonrisa cálida y respondió: «Adlan wa sahlan, ya Ahmad. Ana isme Mateo. Ana Said jidan biwujudi huna ma'akum. تعلمت اللغة العربية لأني أؤمن بأن الثقافة العربية والإسلامية لهما تاريخ أثيم وحكمة كبيرة. العلم هو نور العقل وغنى للروح». Ahmad se puso de pie con lágrimas en los ojos. «¡Por Alá!», y exclamó: «Habla árabe clásico mejor que muchos eruditos que conozco». Incluso citó un verso del Corán sobre el conocimiento. «Esto es un milagro». Los murmullos de admiración se intensificaron, y varios estudiantes comenzaron a aplaudir espontáneamente. El profesor Blackwood ahora estaba visiblemente sudando. Su arrogancia había desaparecido completamente, reemplazada por una mezcla de asombro y algo que parecía creciente vergüenza. «¿Hebreo?», preguntó con voz apenas audible. Mateo asintió. «Shalom aleichem chaverim, ani Mateo. אני שמח מאוד להיות כאן איתכם היום. למדתי עברית כי אני מאמין שכל שפה היא עוצר של תרבות וחוכמה. בעברית אני יכול לבוא את ג'פי הטנאץ' בספרות ישראל הגדולה». Rachel Goldberg, una estudiante judía, se levantó de su asiento con los ojos muy abiertos. «Conoce hebreo bíblico y moderno», gritó. «Incluso mencionó la literatura israelí clásica. Esto es increíble». Su entusiasmo era contagioso, y más estudiantes comenzaron a ponerse de pie, aplaudiendo y gritando palabras de aliento. «Profesor Blackwood,
dijo Mateo con respeto pero con firmeza. He demostrado 8 idiomas hasta ahora. ¿Quiere que continúe con los otros 7? La pregunta colgó en el aire como un reto suave pero poderoso. El profesor miró alrededor del aula, viendo las caras de asombro y admiración de sus estudiantes, todos mirando a Mateo como si fuera algún tipo de prodigio. Por primera vez en su carrera docente, Jonathan Blackwood se sintió pequeño. Había pasado décadas creyendo que la educación de calidad era privilegio de unos pocos, que los estudiantes de familias acomodadas tenían ventajas inherentes que los hacían superiores. Pero aquí, delante de él, estaba un niño de un barrio humilde que acababa de demostrar un nivel de erudición que superaba al suyo propio. «Mateo», dijo el profesor Blackwood con una voz completamente transformada, despojada de toda arrogancia anterior, «me has dejado sin palabras, pero ahora necesito saber ¿cómo es posible que un niño de tu edad, de tu circunstancia, haya logrado algo tan extraordinario?» La pregunta que todos tenían en mente finalmente había sido formulada, y toda el aula se sumió en un silencio expectante. Mateo bajó la mirada por un momento, como si estuviera reuniendo recuerdos dolorosos y hermosos a la vez. Cuando levantó los ojos, había una profundidad en ellos que parecía impropia para su edad. «Profesor, mi historia comenzó cuando tenía 5 años. Mi madre murió en un accidente de tráfico, y mi padre nos abandonó poco después, dejándome solo con mi abuela Esperanza Morales, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el barrio La Esperanza». Su voz se quebró ligeramente al mencionar a su abuela, pero continuó con determinación. «Mi abuela trabajaba como empleada doméstica en casas de familias adineradas, y a menudo me llevaba con ella porque no tenía con quién dejarme. Mientras ella trabajaba, yo me quedaba en las bibliotecas de esas casas, rodeado de libros en idiomas que no entendía, pero que me fascinaban infinitamente. Los estudiantes escuchaban con atención absoluta, muchos de ellos experimentando por primera vez una historia de verdadera adversidad. Sofía se secó discretamente una lágrima, pensando en su propia vida privilegiada, y sintiéndose avergonzada de haber juzgado a Mateo por su apariencia. Una de las familias para las que trabajaba mi abuela era la familia Eriksson, diplomáticos suecos que tenían una biblioteca increíble. La señora Eriksson notó mi fascinación por los libros y comenzó a enseñarme sueco e inglés. Ella me dijo algo que cambió mi vida para siempre. «Mateo, cada idioma que aprendas es una puerta a un mundo nuevo, y nadie puede cerrar esas puertas excepto tú». Mateo hizo una pausa, recordando vívidamente aquellos días. Cuando la familia Eriksson fue transferida a otro país, me regalaron muchos libros y diccionarios. Pero lo más importante fue que me habían enseñado a aprender. Mi abuela, viendo mi pasión, comenzó a usar todo su dinero extra para comprarme libros usados y pagar mi suscripción a la biblioteca municipal. Ahmad, que había permanecido de pie desde la demostración del árabe, preguntó con voz emocionada: «¿Pero cómo aprendiste tantos idiomas sin profesores?» Mateo sonrió con una mezcla de orgullo y melancolía. «Desarrollé mi propio método. Primero, conseguía libros de cuentos para niños en el idioma que quería aprender. Luego, buscaba las mismas historias en español para entender el contexto. Después, encontraba diccionarios bilingües en bibliotecas o librerías de segunda mano. Pero el verdadero secreto», continuó Mateo, «era la práctica constante. Cada noche, después de hacer mis tareas escolares, estudiaba durante 4 o 5 horas. Mi abuela a menudo se quedaba despierta conmigo, trayéndome té y asegurándose de que tuviera suficiente luz para leer. Ella no entendía los idiomas que yo estudiaba, pero entendía mi pasión». Li Wei se inclinó hacia adelante, completamente absorto. «¿Y cómo practicabas la pronunciación sin hablantes nativos?» La pregunta de Li Wei tocó uno de los aspectos más impresionantes de la hazaña de Mateo. Internet gratuito en la biblioteca municipal.
respondió Mateo. Encontré videos educativos, canciones, noticias, cualquier cosa que me permitiera escuchar cómo sonaba realmente cada idioma. También descubrí aplicaciones de intercambio de idiomas, donde podía practicar con hablantes nativos de todo el mundo. A cambio de enseñarles español, ellos me ayudaban con sus idiomas nativos. Rachel añadió con curiosidad: ¿pero cómo conseguiste libros en tantos idiomas diferentes? Mateo rió suavemente, un sonido que tenía notas de tristeza y triunfo. Mi abuela y yo nos convertimos en expertos cazadores de tesoros. Visitábamos mercados de pulgas, ventas de garaje, tiendas de segunda mano, bibliotecas que descartaban libros viejos. Ella aprendió a reconocer diferentes alfabetos solo para ayudarme a encontrar libros en los idiomas que yo estudiaba. El profesor Blackwood escuchaba con una mezcla de asombro y vergüenza creciente. «Mateo», dijo con voz temblorosa, «¿cuántas horas al día estudiabas?» La respuesta de Mateo dejó a todos sin palabras. «Entre 6 y 8 horas diarias, profesor. Los fines de semana, a veces hasta 12 horas. Para mí no era sacrificio, era pura pasión. Cada nuevo idioma que dominaba me hacía sentir como si hubiera conquistado una montaña». El silencio que siguió fue profundo y respetuoso. Todos en el aula estaban comenzando a entender que no estaban simplemente ante un niño inteligente, sino ante alguien cuya determinación y pasión habían trascendido todas las limitaciones que la sociedad había tratado de imponerle. «Hay algo más que deben saber», continuó Mateo, y su voz adquirió una cualidad más profunda, más madura. «No aprendí estos idiomas solo por curiosidad intelectual o por impresionar a alguien. Cada idioma tiene una razón muy personal y poderosa detrás». Se dirigió hacia la ventana del aula, mirando hacia el horizonte como si pudiera ver más allá de los edificios de la ciudad. Cuando tenía 8 años, mi abuela fue diagnosticada con diabetes severa y hipertensión. Los médicos del hospital público no tenían tiempo suficiente para explicar adecuadamente su condición o tratamiento. Fue entonces cuando conocí al Dr. Chen, un médico chino que trabajaba como voluntario en nuestra clínica comunitaria los fines de semana. Él hablaba español con dificultad, pero era el más compasivo y conocedor de todos los doctores que habían tratado a mi abuela. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas, pero continuó con determinación. Decidí aprender mandarín para poder comunicarme mejor con él y entender completamente el tratamiento de mi abuela. El Dr. Chen se sorprendió tanto cuando comencé a hablarle en chino, que comenzó a traer libros médicos traducidos y a enseñarme sobre salud y medicina. Li Wei se secó los ojos, profundamente conmovido. Su propio abuelo era médico en China y entendía perfectamente la importancia de la comunicación clara en el cuidado médico. Esa es la razón más hermosa para aprender un idioma que he escuchado jamás, susurró. Pero eso fue solo el comienzo, continuó Mateo. En nuestro edificio vive la señora Fátima, una refugiada siria que llegó con sus 3 hijos pequeños hace 2 años. Ella estaba completamente aislada porque no hablaba español y no podía comunicarse con los maestros de sus hijos, con los doctores, con nadie. Sus hijos estaban teniendo problemas terribles en la escuela porque no podían traducir para su madre las cosas importantes. Ahmad estaba ahora llorando abiertamente. Como hijo de inmigrantes, entendía exactamente la situación que Mateo describía. «Así que aprendiste árabe para ayudarla», dijo con voz quebrada. Mateo asintió. «Exactamente. Y cuando me di cuenta de que podía ser su voz en español y la voz de los doctores y maestros en árabe, supe que había encontrado mi verdadero propósito en la vida. Cada idioma que he aprendido tiene una historia similar», continuó Mateo. «Aprendí ruso para ayudar a Víctor, un inmigrante ucraniano que trabajaba como mecánico, pero no podía obtener licencias oficiales debido a las barreras del idioma.
Aprendí italiano para ayudar a traducir documentos legales para la familia Rossini cuando enfrentaron problemas de deportación. Sofía se puso de pie espontáneamente. Mateo, ¿te das cuenta de que no solo has aprendido idiomas? Has salvado vidas, has mantenido familias unidas. Su voz resonó por toda el aula con admiración y asombro genuinos. Aprendí japonés. Continuó Mateo, porque en la biblioteca conocí a Hiroshi-san, un anciano que había venido a vivir con su hijo, pero se sentía terriblemente solo, porque no podía comunicarse con sus nietos que solo hablaban español. Pasé meses aprendiendo japonés solo para poder sentarme con él los sábados y escuchar sus historias sobre la antigua Japón. Kenji Tanaka se cubrió el rostro con las manos, completamente abrumado por la emoción. Su propio abuelo había pasado por una experiencia similar y sabía exactamente lo que esa compañía había significado para el anciano. El hebreo lo aprendí para Rachel Goldman, no nuestra compañera Rachel, sino una señora mayor de 82 años que vivía sola y quería que alguien la acompañara a leer las oraciones de su juventud. Ella había perdido toda su familia en el Holocausto y había llegado a nuestro país sin conocer a nadie. Rachel Goldberg comenzó a sollozar. Mi bisabuela pasó por lo mismo, logró decir entre lágrimas. ¿Te das cuenta de que probablemente fuiste la única conexión real que esa señora tenía con su cultura y su pasado? Y el francés. Mateo sonrió a través de sus propias lágrimas. Lo aprendí para Marie Claire, una anciana que había sido maestra de francés toda su vida, pero ahora sufría de demencia temprana. Su familia me pidió que la visitara, porque cuando le hablaba en francés, tenía momentos de claridad increíbles, donde recordaba poemas completos de Víctor Hugo y canciones de su juventud en París. El profesor Blackwood se había levantado de su silla y se acercó lentamente a Mateo. Su rostro mostraba una transformación completa. Donde antes había arrogancia y desdén, ahora había respeto profundo y algo parecido a la reverencia. «Mateo», dijo con voz temblorosa, «no solo eres un prodigio lingüístico, eres un embajador de la humanidad. Lo que realmente quiero que entiendan», dijo Mateo, dirigiéndose ahora a toda la clase con una confianza que trascendía su edad, «es que los idiomas no son solo herramientas de comunicación. Son puentes que conectan almas, culturas, generaciones y esperanzas. Cada persona que he ayudado me ha enseñado algo invaluable a cambio». Se dirigió hacia el centro del aula y todos los estudiantes giraron sus sillas para mirarlo directamente. La señora Fatima, por ejemplo, no solo aprendió a comunicarse mejor en español gracias a mis traducciones. Ella me enseñó sobre la rica cultura siria, sobre la importancia de la hospitalidad, sobre cómo mantener la esperanza, incluso cuando has perdido todo lo que conocías. Sus hijos ahora son los mejores estudiantes de su clase, y uno de ellos quiere ser doctor para ayudar a otros refugiados. Ahmad se secó las lágrimas y preguntó, «¿Qué pasó con Víctor, el mecánico ucraniano?» Mateo sonrió calurosamente. «Víctor ahora tiene su propio taller mecánico. Cuando logré ayudarlo a obtener sus certificaciones oficiales, traduciendo todos sus documentos técnicos del ruso, no solo cambió su vida. Ahora emplea a 6 personas de nuestra comunidad, incluidos 2 otros inmigrantes que él mismo está ayudando a establecerse. Y Hiroshi-san», continuó Mateo mirando directamente a Kenji, «me enseñó sobre el concepto japonés de Ikigai, tu razón de ser, tu propósito en la vida. Él me dijo que yo había encontrado mi Ikigai muy joven, conectar personas a través de las barreras del idioma. Ahora, a los 85 años, él enseña origami a los niños de nuestro barrio, y aunque ellos no hablan japonés, el arte trasciende las palabras». Los estudiantes estaban completamente cautivados. Muchos de ellos que habían vivido vidas privilegiadas sin nunca pensar en los desafíos que enfrentan los inmigrantes y las personas de comunidades marginadas, estaban experimentando una perspectiva completamente nueva del mundo. La señora Rachel Goldman
Continuó Mateo. Me contó historias que nunca aparecerán en ningún libro de historia. Me habló sobre la fortaleza del espíritu humano, sobre cómo la cultura y el idioma pueden mantenerte vivo incluso en los momentos más oscuros. Antes de morir el año pasado, me hizo prometer que seguiría aprendiendo idiomas, no por mí mismo, sino para seguir construyendo puentes entre las personas. Rachel Goldberg estaba llorando abiertamente ahora, pero también sonreía. Mateo, ¿te das cuenta de que eres como un guardián de memorias? Estás preservando historias y culturas que de otra manera se perderían. Exactamente, respondió Mateo. Y eso me lleva al doctor Chen. Él no solo me ayudó con el tratamiento de mi abuela, me enseñó que el conocimiento médico puede salvar vidas, pero la compasión y la comunicación clara pueden salvar almas. Por eso también quiero estudiar medicina. Quiero ser un doctor que pueda comunicarse con cualquier paciente en su propio idioma. Li Wei se incorporó emocionado. Eso es increíble. Mi abuelo es cardiólogo en Beijing y siempre dice que los mejores doctores no son solo los que conocen más medicina, sino los que pueden conectar realmente con sus pacientes. Precisamente, asintió Mateo. Pero mi abuela me enseñó la lección más importante de todas. Un día, cuando yo tenía 9 años, llegué a casa frustrado porque había pasado horas tratando de entender una gramática particularmente difícil del árabe. Le dije que tal vez debería rendirme, que era demasiado difícil. Mateo hizo una pausa y su voz se suavizó con el recuerdo. Mi abuela se sentó a mi lado, tomó mis manos con sus manos callosas de tanto trabajar y me dijo: «Mijo, cada vez que aprendes una palabra en otro idioma, le estás diciendo a una persona de otro país que ella importa, que su cultura importa, que sus sueños y sus miedos son tan válidos como los tuyos. Eso no es solo aprender idiomas, eso es aprender a ser humano». El silencio en el aula era profundo y reverente. Incluso el profesor Blackwood tenía lágrimas en los ojos. «¿Y cómo está tu abuela ahora?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «Está bien, gracias al cuidado constante y a que ahora entendemos perfectamente su tratamiento», respondió Mateo con una sonrisa radiante. «Pero más importante aún, está orgullosa. Me dice que aunque ella nunca pudo ir a la universidad, siente que a través de mí está tocando el mundo entero. Cada noche, cuando llego a casa, le cuento en español las historias que he escuchado en otros idiomas ese día. De alguna manera, ella también está conectando con personas de todo el mundo». «Mateo», dijo el profesor Blackwood, acercándose más, «¿cuántos idiomas dijiste que sabías en total?». La pregunta trajo de vuelta el desafío original, pero ahora el contexto era completamente diferente. Ya no era una prueba de arrogancia, sino una celebración de un logro extraordinario. 15 idiomas con fluidez conversacional, profesor, respondió Mateo con humildad. Y estoy aprendiendo 3 más. Swahili, porque hay una nueva familia de refugiados de Tanzania en nuestro edificio. Coreano, porque el nuevo dueño del mercado local es de Seúl y está teniendo dificultades con los proveedores locales. Y portugués, porque mi abuela ha soñado toda su vida con visitar Brasil y quiero poder llevarla algún día y ser su intérprete. Los estudiantes comenzaron a aplaudir espontáneamente, pero Mateo levantó la mano gentilmente para detenerlos. «Por favor, no me aplaudan a mí. Si van a aplaudir, háganlo por todas las personas que me han confiado sus historias, sus miedos, sus esperanzas. Háganlo por mi abuela, que sacrificó todo para que yo pudiera tener oportunidades que ella nunca tuvo. Háganlo por todos los inmigrantes, refugiados y personas que se sienten invisibles en nuestra sociedad, pero que tienen historias increíbles que contar». Ahmad se puso de pie y comenzó a aplaudir, no para Mateo, sino mirando hacia la ventana como si estuviera aplaudiendo por todas las personas invisibles de la ciudad. Pronto toda la clase se unió, creando una ovación que no era para un prodigio, sino para la humanidad misma. El profesor Jonathan Blackwood se dirigió lentamente hacia su escritorio
pero en lugar de sentarse detrás de él en su posición habitual de autoridad, se apoyó contra él, de frente a los estudiantes. Su postura era completamente diferente, vulnerable, humilde, transformada. Clase comenzó con una voz que temblaba ligeramente. En mis 20 años de enseñanza, pensé que lo había visto todo. Pensé que entendía qué era la educación, qué era el mérito, qué era el talento. Hizo una pausa larga, mirando directamente a Mateo. Hace una hora, cuando este joven entró a mi aula, lo juzgué por su apariencia, por su origen socioeconómico, por sus zapatos gastados y su uniforme de segunda mano. Asumí que porque venía de un barrio humilde, de alguna manera era inferior intelectualmente a ustedes, que provienen de familias privilegiadas. Los estudiantes escuchaban en silencio absoluto. Nunca habían visto a su profesor, conocido por su arrogancia y rigidez, mostrar tal nivel de vulnerabilidad y autorreflexión. Pero Mateo no solo me ha demostrado que estaba completamente equivocado sobre él, continuó el profesor. Me ha obligado a confrontar prejuicios profundos que ni siquiera sabía que tenía. Me ha mostrado que el verdadero privilegio no es tener acceso a escuelas caras o tutores privados. El verdadero privilegio es tener una pasión ardiente por el conocimiento y la determinación para perseguirla sin importar los obstáculos. Se dirigió hacia la ventana, contemplando la vista de la ciudad. Durante años he enseñado a estudiantes que tenían todos los recursos del mundo: bibliotecas privadas, viajes internacionales, profesores particulares, acceso a las mejores universidades desde su nacimiento. Y muchos de ellos, debo admitir, daban por sentado estas oportunidades. Sofía bajó la mirada, sintiéndose identificada con las palabras del profesor. Ella misma había viajado a 15 países, pero nunca había pensado en aprender más que algunas frases básicas en otros idiomas. Pero aquí, continuó el profesor Blackwood, gesticulando hacia Mateo, tenemos a un joven que ha superado todos los obstáculos imaginables a través de pura determinación, curiosidad intelectual y algo aún más raro, un corazón que ve el aprendizaje no como una ventaja competitiva, sino como una forma de servir a los demás. Se acercó a Mateo y, para sorpresa de todos, extendió su mano. Mateo Hernández, te debo una disculpa profunda y sincera, pero más que eso, te debo mi gratitud. En una hora me has enseñado más sobre la verdadera educación de lo que he aprendido en 2 décadas de carrera académica. Mateo estrechó la mano del profesor con respeto. Profesor Blackwood no necesita disculparse conmigo, pero tal vez podría disculparse con todos los estudiantes que ha juzgado injustamente en el pasado, basándose en sus apariencias o circunstancias. La honestidad directa pero respetuosa de Mateo hizo que el profesor sonriera a través de sus lágrimas. Tienes razón, por supuesto. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Se dirigió a toda la clase. Estudiantes, ustedes han sido testigos de algo extraordinario hoy. No solo han visto a un joven prodigio demostrar habilidades increíbles, han visto lo que es posible cuando la pasión, la determinación y la compasión se combinan. Rachel Goldberg levantó la mano tímidamente. Profesor, ¿qué podemos hacer nosotros? Quiero decir, todos nosotros tenemos recursos que Mateo no tuvo. ¿Cómo podemos usar nuestros privilegios para hacer una diferencia como él lo ha hecho? La pregunta de Rachel abrió las compuertas de la conversación. Kenji añadió, yo hablo japonés e inglés perfectamente, pero nunca pensé en usar esos idiomas para ayudar a nadie. Me siento avergonzado. No se sientan avergonzados, intervino Mateo rápidamente. Siéntanse inspirados. El privilegio no es algo de lo que hay que avergonzarse, es algo que hay que usar responsablemente. Ustedes tienen recursos increíbles, acceso a tecnología, conexiones familiares internacionales, oportunidades de viaje. Imaginen lo que podrían lograr si canalizaran esos recursos hacia ayudar a otros. Li Wei se animó visiblemente. Mi familia tiene conexiones médicas en China.
Podríamos organizar consultas remotas para personas que necesitan especialistas chinos, pero no pueden permitirse viajar. Sus ojos brillaban con nueva determinación. Exactamente, dijo Mateo con entusiasmo. Y Ahmad, tu familia tiene conexiones diplomáticas. Podrías ayudar con traducciones oficiales para familias inmigrantes que enfrentan problemas legales. Ahmad asintió vigorosamente. Ya tengo una lista de 3 familias en mi mente que necesitan exactamente ese tipo de ayuda. El profesor Blackwood observaba esta transformación con asombro. En una sola mañana, había visto a su clase de estudiantes privilegiados, pero desconectados, convertirse en un grupo de jóvenes motivados y socialmente conscientes. Todo gracias a la influencia de un niño de 12 años de un barrio humilde. Mateo, dijo el profesor, ¿estarías dispuesto a ser nuestro mentor en esto? ¿Podrías ayudarnos a conectar con comunidades que necesitan ayuda? La inversión completa de roles era evidente para todos. El profesor estaba pidiendo al estudiante que lo guiara. Por supuesto que los ayudaré, respondió Mateo sin dudar, pero creo que podemos pensar aún más grande. ¿Qué tal si creamos un programa oficial aquí en el colegio? Podríamos llamarlo Puentes de Idiomas o Connecting Cultures. Sus ojos brillaban con una visión que se expandía por momentos. Sofía se incorporó emocionada. Sí, podríamos usar las conexiones internacionales de nuestras familias para crear una red de apoyo para inmigrantes y refugiados en toda la ciudad. Su entusiasmo era contagioso, y otros estudiantes comenzaron a asentir y añadir ideas. Podríamos tener sesiones de tutoría de idiomas los sábados, sugirió Rachel. Yo podría enseñar hebreo e inglés avanzado y mi familia conoce la comunidad judía local muy bien. Podríamos ayudar con traducciones para servicios religiosos y documentos comunitarios. Kenji añadió, mi padre trabaja en comercio internacional. Podríamos ayudar a pequeños empresarios inmigrantes a conectar con mercados internacionales, traduciendo sus materiales de marketing y ayudándolos con comunicaciones comerciales. El profesor Blackwood escuchaba con una mezcla de asombro y orgullo creciente. ¿Estudiantes se dan cuenta de lo que están proponiendo? No es solo un proyecto escolar. Es una iniciativa que podría transformar vidas reales en nuestra comunidad. Exactamente, dijo Mateo. Y lo hermoso es que cada uno de ustedes tiene algo único que ofrecer. Li Wei, tus conexiones médicas podrían salvar vidas. Ahmad, tu conocimiento del sistema diplomático podría ayudar a familias enteras a obtener estatus legal. Sofía, tu familia tiene conexiones con organizaciones internacionales de derechos humanos. Li Wei se puso de pie, claramente emocionado. Mateo, ¿qué necesitas de nosotros para empezar? Quiero decir, ¿cómo comenzamos algo así? La pregunta práctica de Li Wei hizo que toda la conversación se sintiera más real y alcanzable. Primero, respondió Mateo con la sabiduría de alguien que había estado haciendo este trabajo durante años. Necesitamos identificar las necesidades específicas en nuestra comunidad. Yo ya conozco muchas familias que necesitan ayuda, pero necesitamos hacer un mapeo más sistemático. Segundo, continuó, necesitamos organizar nuestros recursos. Hacer una lista de qué idiomas hablamos, qué conexiones familiares tenemos, qué habilidades especializadas podemos ofrecer. Tercero, necesitamos establecer un sistema regular de encuentros y seguimiento. Ahmad levantó la mano. Mi padre conoce al alcalde de la ciudad. Podríamos presentar esto como una iniciativa oficial de servicio comunitario. Incluso podríamos conseguir apoyo municipal y recursos adicionales. Esa es una idea brillante, dijo el profesor Blackwood. Y yo podría hablar con el director del colegio para que esto se convierta en parte oficial del currículo. Podríamos ofrecer créditos académicos por participación en servicio comunitario. Rachel añadió, mi madre trabaja en una organización no gubernamental que se enfoca en derechos de inmigrantes. Ella podría ayudarnos a entender los aspectos legales y asegurarnos de que estamos proporcionando
El tipo de ayuda que realmente marca la diferencia. Mateo estaba radiante, viendo cómo su visión se expandía y se volvía más concreta con cada contribución. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó dirigiéndose a toda la clase. Hace una hora yo era el niño raro del que se burlaban. Ahora juntos estamos creando algo que podría impactar a miles de personas. Pero eso no es lo más increíble, interrumpió Sofía con lágrimas en los ojos. Lo más increíble es que nos has mostrado que el verdadero privilegio no es lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Todos nosotros hemos estado desperdiciando nuestras ventajas, y tú, que partiste sin nada, has construido puentes por toda nuestra comunidad. Kenji se secó los ojos y añadió: Mateo, viniste aquí como estudiante, pero realmente eres nuestro maestro. Nos has enseñado más en una mañana sobre lo que significa ser verdaderamente educado de lo que hemos aprendido en años. El profesor Blackwood se dirigió a la pizarra y comenzó a escribir. Muy bien, entonces vamos a hacer esto oficial. Proyecto Puentes de Idiomas, conectando nuestra comunidad. Se volvió hacia la clase con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. La primera reunión será el próximo sábado a las 9 a.m. Mateo, ¿podrías traer una lista de las primeras 5 familias que más necesitan ayuda? Por supuesto, respondió Mateo. Pero hay algo más que quiero proponerles. Su voz tomó un tono más serio. Quiero que entiendan que esto no será fácil. Trabajar con comunidades marginadas significa enfrentar pobreza real, trauma real, desesperanza real. Algunas de las historias que van a escuchar les romperán el corazón. Algunas situaciones parecerán imposibles de resolver, pero continuó con una sonrisa que iluminó todo su rostro. También van a presenciar milagros. Van a ver a una madre poder comunicarse con los maestros de sus hijos por primera vez. Van a ver a un anciano llorar de alegría porque finalmente alguien entiende las historias que ha estado cargando en silencio durante décadas. Van a descubrir que cuando construyes puentes entre personas, no solo las conectas a ellas, te conectas con tu propia humanidad. La campana sonó, indicando el final del período de clases, pero nadie se movió. Todos permanecieron en sus asientos, como si salir del aula significara romper el hechizo mágico de lo que había ocurrido esa mañana. El profesor Blackwood miró el reloj y luego a su clase, claramente reluctante a terminar lo que había sido la sesión más transformadora de su carrera docente. Antes de que se vayan, dijo, quiero que sepan que lo que ha ocurrido aquí hoy no se queda en esta aula. Voy a hablar con cada uno de mis colegas sobre Mateo y sobre el proyecto que estamos iniciando. Mateo se sonrojó ligeramente. Profesor, yo no busco atención personal. Solo quiero que el proyecto funcione. Su humildad genuina hizo que varios estudiantes intercambiaran miradas de admiración. Lo sé, Mateo, respondió el profesor Blackwood, pero tu historia necesita ser contada, no para glorificarte, sino para inspirar a otros. Hay estudiantes en esta escuela, y maestros también, que necesitan escuchar que la verdadera excelencia no viene del privilegio, sino de la pasión y la determinación. Mientras los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas lentamente, como si no quisieran que el momento terminara, Sofía se acercó a Mateo. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo tímidamente. ¿Alguna vez te has sentido resentido? Quiero decir, viendo todo lo que nosotros tenemos y hemos dado por sentado. Mateo consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Al principio, cuando era más pequeño, sí sentía algo de resentimiento. Veía a niños de mi edad que tenían todo lo que yo soñaba tener. Libros nuevos, computadoras, viajes, profesores particulares. Pero mi abuela me enseñó algo que cambió mi perspectiva para siempre. ¿Qué te dijo?, preguntó Ahmad, uniéndose a la conversación. Me dijo, mijo, la envidia es como tomar veneno y esperar que la otra persona se enferme.
Los recursos que otros tienen no determinan los que tú puedes crear. Y a veces, tener que luchar por cada oportunidad te hace valorar más el conocimiento que alguien que lo recibe fácilmente. Li Wei se acercó también. Tu abuela suena como una persona muy sabia. Mateo sonrió con un amor profundo visible en sus ojos. Ella solo fue a la escuela hasta 2º grado, pero es la persona más inteligente que conozco. Me enseñó que la sabiduría y la educación formal no son lo mismo. Rachel se unió al grupo que se había formado alrededor de Mateo. ¿Qué va a pensar tu abuela cuando le cuentes lo que pasó hoy? La pregunta hizo sonreír a Mateo ampliamente. Se va a emocionar mucho, respondió, pero no porque impresioné a la gente con mis idiomas. Se va a emocionar porque finalmente encontré a otros jóvenes que quieren usar sus privilegios para ayudar a nuestra comunidad. Ella siempre me ha dicho que el conocimiento que no se comparte es conocimiento desperdiciado. Kenji, que había estado callado por un momento, finalmente habló. Mateo, quiero disculparme por habernos reído al principio. No solo contigo, sino conmigo mismo. Me he comportado como si mis habilidades lingüísticas fueran un adorno, en lugar de herramientas para ayudar a otros. No necesitas disculparte, respondió Mateo gentilmente. Todos estamos aprendiendo. Yo también he cometido errores. A veces me he enfocado tanto en aprender nuevos idiomas que he descuidado ayudar a las personas que ya conozco. La perfección no es el objetivo. El crecimiento constante sí lo es. El profesor Blackwood observaba estas interacciones con una mezcla de asombro y gratitud. En sus años de enseñanza, había visto muchos estudiantes inteligentes, pero nunca había visto a alguien tan joven mostrar tal nivel de madurez emocional y sabiduría práctica. Estudiantes, intervino suavemente, ya es hora de ir a su siguiente clase, pero antes de irse, quiero que reflexionen sobre algo. Hoy han conocido a alguien verdaderamente excepcional, no solo por sus habilidades académicas, sino por su carácter. Mateo nos ha mostrado que la verdadera educación trasciende las aulas y los grados. Se trata de cómo usamos nuestro conocimiento para elevar a otros. Mientras los estudiantes se dirigían hacia la puerta, cada uno se detuvo para intercambiar información de contacto con Mateo y para confirmar su compromiso con el proyecto del sábado. La energía en la habitación había cambiado completamente de burla y división a unidad y propósito compartido. Sofía fue la última en salir. Se detuvo en la puerta y se volvió hacia Mateo. Gracias, dijo simplemente, no solo por enseñarnos sobre idiomas, sino por enseñarnos sobre nosotros mismos. Sus palabras llevaban un peso emocional que hizo que tanto Mateo como el profesor se sintieran profundamente conmovidos. Después de que todos se fueron, el profesor Blackwood se quedó solo con Mateo por un momento. Mateo, dijo, en mis 20 años de enseñanza nunca he visto nada como lo que acabas de hacer. No solo demostraste habilidades extraordinarias, transformaste a toda una clase de estudiantes privilegiados en activistas potenciales. Profesor, respondió Mateo, ellos ya tenían todo lo necesario para ser extraordinarios. Solo necesitaban ver que sus recursos podían ser herramientas de servicio en lugar de símbolos de estatus. A veces la gente solo necesita un ejemplo para darse cuenta de su propio potencial. El sábado siguiente, a las 8:30 a.m., Mateo llegó al colegio cargando una carpeta gruesa llena de notas y una bolsa con termos de café que su abuela había preparado. Para los nuevos voluntarios, había dicho ella con una sonrisa, porque el trabajo del corazón necesita combustible del corazón. Para su sorpresa, cuando llegó al aula asignada para la reunión, ya había varios estudiantes esperando, algunos acompañados por sus padres. Sofía estaba ahí con su madre, una elegante mujer que trabajaba para las Naciones Unidas. Ahmad había traído a su padre, un diplomático distinguido que tenía contactos en múltiples embajadas. Li Wei estaba con su hermana mayor, una estudiante de medicina.
Pero la mayor sorpresa fue ver al director del colegio, Dr. Margaret Patterson, sentada en primera fila con una libreta y una expresión de curiosidad genuina. «Buenos días, Mateo», dijo ella cuando él entró. «El profesor Blackwood me contó sobre tu presentación única de la semana pasada. Estoy muy interesada en conocer más sobre este proyecto». Mateo sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Había planeado esta reunión como algo pequeño e informal, pero claramente había crecido más allá de sus expectativas. «Buenos días, directora Patterson», respondió con respeto. «Es un honor tenerla aquí». El profesor Blackwood llegó pocos minutos después, claramente sorprendido por la asistencia. «Veo que la palabra se ha extendido», dijo con una sonrisa. «Mateo, creo que subestimaste el impacto que tuviste el lunes pasado». Rachel entró corriendo, disculpándose por llegar tarde, seguida por Kenji y varios otros estudiantes que Mateo no había esperado ver. «Lamento llegar tarde. Mi madre insistió en preparar algunos materiales legales que podrían ser útiles para las familias inmigrantes». «Muy bien», dijo Mateo, tomando una respiración profunda y dirigiéndose al frente de la habitación. «Gracias a todos por estar aquí. Cuando le conté a mi abuela sobre esta reunión, me dijo algo que quiero compartir con ustedes. Mijo, cuando plantas una semilla de bondad, nunca sabes qué tan grande crecerá el árbol». Se dirigió a la pizarra y comenzó a escribir nombres y situaciones. «He preparado una lista de 15 familias en nuestra comunidad que necesitan ayuda urgente. Cada caso es diferente, cada desafío es único. Pero todos comparten algo en común. Son personas buenas que están luchando contra barreras de idioma que los mantienen aislados y vulnerables». La primera familia que presentó fue los Okafor, refugiados nigerianos que hablaban Igbo y inglés básico, pero que necesitaban ayuda navegando el sistema escolar para sus gemelos de 8 años. «Los niños son brillantes», explicó Mateo, «pero están teniendo problemas porque los maestros no entienden sus referencias culturales y los padres no pueden participar efectivamente en las conferencias de padres y maestros». Sofía levantó la mano inmediatamente. «Mi madre trabajó con refugiados africanos en su puesto anterior en la ONU. Podríamos conectar a la familia Okafor con recursos educativos específicos para niños refugiados, y yo podría servir como intérprete cultural en las reuniones escolares». La madre de Sofía asintió con aprobación. «Conozco exactamente los programas que serían apropiados para esta situación. Podría hacer algunas llamadas esta semana». Mateo continuó con el caso de la familia Kim, refugiados norcoreanos que habían llegado después de un viaje peligroso y traumático. El señor Kim era ingeniero en Corea del Norte, pero su título no es reconocido aquí. Necesita ayuda con traducciones técnicas para poder trabajar en su campo. Y la señora Kim necesita apoyo emocional porque está lidiando con PTSD severo. Li Wei se incorporó. «Mi hermana está estudiando psicología y habla coreano. Podría ayudar con el apoyo emocional inicial. Y mi padre tiene conexiones en firmas de ingeniería que podrían ayudar al señor Kim con la validación de su título». Ahmad añadió: «Mi padre conoce el proceso exacto para la validación de títulos extranjeros. Ha ayudado a varios diplomáticos con situaciones similares». Mientras Mateo continuaba presentando casos, una anciana italiana que necesitaba ayuda navegando el sistema de salud, una familia bangladesí lidiando con documentos de inmigración complejos, un profesor sirio que quería revalidar sus credenciales docentes. La directora Patterson tomaba notas detalladas. «Mateo», interrumpió la directora después del 6º caso, «¿de dónde has obtenido toda esta información? El nivel de detalle que tienes sobre cada familia es extraordinario, directora», respondió Mateo con una sonrisa tímida. «Durante los últimos 4 años, he pasado mis tardes y fines de semana visitando el centro comunitario, la clínica gratuita y los apartamentos de bajos ingresos en nuestro distrito.
No fui como un trabajador social oficial, sino como un vecino que puede ayudar con traducciones. Con el tiempo, las personas comenzaron a confiar en mí y a contarme sobre sus desafíos más profundos. Kenji se veía impresionado. ¿Quieres decir que has estado haciendo trabajo social informal desde los 8 años? Mateo asintió modestamente. Lo que es aún más impresionante, continuó la directora Patterson, es que tienes documentación detallada y un plan de acción para cada caso. Mateo, ¿has considerado una carrera en trabajo social además de medicina? En realidad, respondió Mateo, espero combinar ambos. Quiero ser un doctor que entienda no solo los síntomas médicos de mis pacientes, sino también sus contextos culturales y sociales. Creo que la medicina verdaderamente efectiva requiere ambas perspectivas. La reunión continuó durante 3 horas, mucho más de lo planeado originalmente. Al final, habían formado equipos para abordar cada caso, establecido un cronograma de reuniones regulares y creado un sistema de comunicación para coordinar esfuerzos. Pero lo más importante, habían establecido algo más profundo, una comunidad de jóvenes privilegiados que finalmente entendían cómo usar sus recursos para crear impacto real. 3 meses después de aquella primera reunión, el proyecto Puentes de Idiomas había crecido más allá de las expectativas más optimistas de cualquiera. Lo que había comenzado como una iniciativa de un pequeño grupo de estudiantes de secundaria se había convertido en un programa oficial del colegio que había captado la atención de organizaciones comunitarias, medios locales y oficiales del gobierno municipal. El aula donde Mateo había demostrado por primera vez sus habilidades lingüísticas ahora servía como centro de comando para una operación que ayudaba a más de 50 familias regularmente. Las paredes estaban cubiertas con mapas del mundo marcados con chinchetas de colores que representaban los países de origen de las familias que recibían ayuda. Fotos de celebraciones comunitarias y cartas de agradecimiento en docenas de idiomas. Sofía, que se había convertido en la coordinadora oficial del proyecto, estaba terminando de organizar los archivos de la semana cuando Mateo llegó para la reunión semanal de evaluación. «Mateo, tienes que ver esto», exclamó emocionada, mostrándole una pila de cartas. Llegaron más cartas de agradecimiento, pero estas son especiales. La primera carta era de la Universidad Nacional, invitando a Mateo a participar en un programa piloto para estudiantes excepcionales donde podría comenzar cursos universitarios mientras terminaba la secundaria. «Pero eso no es todo», continuó Sofía. «Mira esta». La segunda carta era de la Organización de las Naciones Unidas, invitando a Mateo a participar en una conferencia internacional sobre juventud y servicio comunitario en Nueva York. «Van a pagar todos los gastos, incluyendo que tu abuela te acompañe», añadió Sofía con una sonrisa radiante. Mateo leyó las cartas con una mezcla de asombro y abrumamiento. «No entiendo», murmuró. «¿Cómo supieron de mí estas organizaciones?» En ese momento, el profesor Blackwood entró al aula con una sonrisa conocedora. «Mateo», dijo el profesor, «hay algo que no te hemos contado. Hace 2 meses, cuando el proyecto ya estaba mostrando resultados increíbles, la directora Patterson decidió nominar nuestro programa para varios premios comunitarios y becas académicas. Pero ella no puso el nombre del colegio o del programa al frente. Puso tu nombre». Li Wei entró corriendo, claramente emocionado. «Mateo, ¿ya te enteraste? Tu historia va a aparecer en el periódico nacional mañana. Y no solo eso, hay una cadena de televisión internacional que quiere hacer un documental sobre el proyecto». Mateo se sintió abrumado por toda la atención. «Pero yo no hice esto por reconocimiento», dijo con voz temblorosa. «Lo hice porque era lo correcto». Ahmad, que acababa de llegar con Rachel y Kenji, se acercó y puso una mano reconfortante en el hombro de su amigo. «Lo sabemos, Mateo», dijo Ahmad, «y eso es exactamente lo que hace que tu historia sea tan poderosa.
Pero piénsalo. Si tu historia inspira a otros jóvenes en todo el mundo a usar sus privilegios para ayudar a sus comunidades, ¿no valdría la pena la incomodidad personal? Rachel añadió: Mateo, ¿recuerdas lo que dijiste el primer día sobre cada idioma que aprendes? Que le dices a una persona de otro país que ella importa. Bueno, cuando compartes tu historia, le estás diciendo a millones de jóvenes privilegiados que las comunidades marginadas importan. En ese momento, la directora Patterson entró al aula acompañada por una mujer mayor con ojos brillantes y una sonrisa cálida que irradiaba sabiduría y fortaleza. ¡Abuela!, exclamó Mateo, corriendo a abrazar a la mujer que había sido la fuerza guía de toda su vida. «Mijo», dijo Esperanza Morales, con voz llena de orgullo. «La directora me ha contado sobre todas estas oportunidades maravillosas que te están ofreciendo. Pero antes de que decidamos algo, quiero conocer a los jóvenes que han estado trabajando contigo». Mateo presentó a su abuela a cada uno de sus compañeros, y algo mágico sucedió. Esperanza no solo recordó los nombres de todos, sino que también recordó las historias específicas que Mateo había compartido sobre cómo cada uno había contribuido al proyecto. «Sofía», dijo tomando las manos de la joven, «Mateo me contó cómo tu familia ayudó a la familia Okafor a encontrar trabajo. Los gemelos ahora están en el cuadro de honor de su escuela». Sofía se sonrojó, claramente emocionada de que la abuela de Mateo supiera sobre su contribución. «Ahmad», continuó, dirigiéndose al joven diplomático, «gracias a tu ayuda, el señor Al-Hassan finalmente pudo traer a su esposa e hijos desde Siria. Me enviaron fotos de la reunión en el aeropuerto. No había un ojo seco en toda la terminal». «Li Wei», dijo volviéndose hacia el joven chino, «la señora Chen me dijo que gracias a las consultas médicas que organizaste con especialistas en Beijing, finalmente tiene un diagnóstico correcto para su condición. Por primera vez en años, tiene esperanza». Cada reconocimiento específico de Esperanza hizo que los jóvenes se dieran cuenta de algo profundo. No eran solo voluntarios en un proyecto. Se habían convertido en una familia extendida de personas comprometidas con el servicio. «Abuela», dijo Rachel con lágrimas en los ojos, «¿cómo hizo Mateo para convertirse en una persona tan extraordinaria?» La pregunta hizo sonreír a Esperanza con una mezcla de orgullo y humildad. «Niña», respondió Esperanza, «Mateo se convirtió en quien es, porque desde muy pequeño entendió que nuestras circunstancias no definen nuestras posibilidades. Pero más importante, entendió que el conocimiento sin compasión es solo información vacía». Kenji se acercó tímidamente. «Señora Esperanza, ¿podría contarnos sobre los sacrificios que hizo para que Mateo pudiera estudiar? Queremos entender mejor lo que ustedes han logrado juntos». Esperanza miró a Mateo con una sonrisa llena de amor. «Mijo, ¿les has contado sobre nuestras aventuras de casa de libros?» Mateo se rió, recordando claramente esas expediciones especiales. «Todos los domingos», explicó Mateo, «mi abuela y yo recorríamos mercados de pulgas, ventas de garaje y tiendas de segunda mano buscando libros en idiomas extranjeros. Era como una búsqueda del tesoro semanal. Pero lo que Mateo no les ha dicho», añadió Esperanza con una sonrisa traviesa, «es que yo aprendí a reconocer el alfabeto árabe, los caracteres chinos y el script cirílico ruso solo para poder ayudarlo a encontrar los libros correctos. No entendía ni una palabra, pero sabía exactamente qué buscar». Los jóvenes se miraron con asombro. Ahmad preguntó: «¿Usted aprendió a reconocer alfabetos extranjeros solo para ayudar a Mateo?» Esperanza asintió con orgullo. «Y no solo eso», continuó, «aprendí los horarios de cada biblioteca en la ciudad, qué días tenían descuentos especiales, de qué empleados eran más útiles para encontrar materiales específicos. Me convertí en una experta en recursos educativos gratuitos». Sofía estaba claramente emocionada.
Señora Esperanza, usted es tan extraordinaria como Mateo. ¿Se da cuenta de que básicamente se convirtió en una investigadora educativa autodidacta? Niña, respondió Esperanza con humildad, cuando amas a alguien, haces lo que sea necesario para ayudarlo a alcanzar sus sueños. Mateo tenía una pasión ardiente por aprender, y yo tenía una pasión ardiente por apoyarlo. El profesor Blackwood, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Señora Morales, en mis años de educación, he visto muchos padres con recursos abundantes que no muestran ni una fracción del compromiso que usted ha demostrado con la educación de Mateo. Profesor, respondió Esperanza, los recursos financieros pueden comprar libros y clases, pero no pueden comprar curiosidad, determinación o compasión. Esas son las cosas más importantes que cualquier niño puede tener. La reunión continuó por 1 hora más, y al final habían tomado una decisión colectiva. Mateo aceptaría las oportunidades académicas, pero solo si podía continuar coordinando el proyecto de servicio comunitario. La fama y el reconocimiento serían utilizados como plataformas para expandir el alcance de su trabajo, no para elevarse por encima de él. Una última cosa, dijo Esperanza antes de irse. Quiero que todos ustedes sepan que cuando Mateo me cuenta sobre su trabajo aquí, nunca habla sobre sus propios logros. Solo habla sobre lo maravilloso que es trabajar con jóvenes que entienden que el verdadero privilegio es tener la oportunidad de servir a otros. 1 año después, el aula que había sido testigo de la transformación de Mateo de un niño raro a un líder inspiracional había sido oficialmente renombrada como Aula Esperanza Morales, en honor a la abuela que había hecho posible todo el viaje. Las paredes ahora estaban cubiertas no solo con mapas y fotos, sino también con una galería de graduados del proyecto Puentes, estudiantes de todo el mundo que habían creado programas similares en sus propias comunidades, después de conocer la historia de Mateo. Mateo, ahora de 13 años y oficialmente inscrito en cursos universitarios, mientras terminaba la secundaria, estaba dando una presentación vía videoconferencia a estudiantes de la Escuela Internacional de Singapur que querían crear su propia versión del proyecto. Su fluidez en inglés era perfecta, pero era su madurez emocional y su sabiduría práctica lo que realmente impresionaba a las audiencias internacionales. Recuerden, les decía a los estudiantes singapurenses, este proyecto no se trata de nosotros. Se trata de crear dignidad para personas que han sido marginalizadas por barreras de idioma. Cada traducción que hacemos, cada documento que ayudamos a completar, cada conversación que facilitamos es un acto de reconocimiento de la humanidad de alguien más. Sofía, que ahora servía como directora de expansión internacional del proyecto, estaba traduciendo simultáneamente al mandarín para los estudiantes chinos en la conferencia. Su propio crecimiento había sido extraordinario. Había pasado de ser una joven privilegiada pero desconectada a convertirse en una activista bilingüe, comprometida que planeaba estudiar relaciones internacionales con especialización en derechos humanos. Ahmad interrumpió desde su posición como coordinador de relaciones gubernamentales. Mateo, los estudiantes de Singapur preguntan sobre funding. ¿Cómo financiamos las operaciones ahora que hemos crecido tanto? La respuesta de Mateo mostró la evolución de su pensamiento estratégico. Al principio, funcionábamos puramente con voluntarios y recursos donados. Pero ahora tenemos 3 fuentes de financiamiento: subvenciones municipales, porque hemos demostrado impacto medible en integración comunitaria, donaciones de fundaciones familiares, de nuestros voluntarios originales, y algo muy especial, un fondo rotativo, donde las familias que hemos ayudado contribuyen pequeñas cantidades cuando pueden para ayudar a otras familias. Li Wei añadió desde su estación como coordinador médico. Lo más hermoso del fondo rotativo
es que transforma a las personas de receptores de caridad en participantes activos en la solución. El señor Kim, el ingeniero norcoreano que ayudamos el año pasado, ahora contribuye 20 mensuales y también sirve como mentor técnico para otros refugiados profesionales. Rachel, que había asumido el rol de coordinadora legal, continuó. Y la señora Al-Hassan, la siria que ayudamos a reunirse con su familia, ahora enseña clases de cocina árabe los sábados para recaudar fondos para el proyecto. Sus ambusas son legendarias en nuestra comunidad. El profesor Blackwood, quien había sido promovido a director de programas de servicio comunitario para todo el distrito escolar, observaba la videoconferencia con una mezcla de orgullo y asombro. En solo un año, había visto a estos jóvenes transformarse de estudiantes privilegiados, pero pasivos, en líderes comunitarios sofisticados con impacto internacional. Kenji, coordinando desde el Centro de Recursos Culturales que habían establecido, añadió: una de las cosas más importantes que hemos aprendido es que este trabajo cambia tanto a los voluntarios como a las familias que ayudamos. Todos hemos descubierto carreras y pasiones que nunca habríamos imaginado antes de conocer a Mateo. La pregunta final de los estudiantes de Singapur fue dirigida específicamente a Mateo. ¿Cuál ha sido el momento más significativo de todo este viaje? Mateo reflexionó por un momento, sus ojos brillando con recuerdos profundos. Hace 3 semanas, comenzó, recibí una carta de la Universidad de Harvard ofreciéndome admisión temprana con beca completa. Ese mismo día recibí una llamada de la señora Chen, la anciana china que habíamos ayudado con sus problemas médicos. Me llamaba para contarme que su nieta, inspirada por nuestro trabajo, había decidido estudiar medicina con especialización en salud comunitaria. Su voz se quebró ligeramente con emoción. Me di cuenta en ese momento de que el verdadero éxito no se mide por las oportunidades que recibes, sino por las oportunidades que creas para otros. Esa niña de 12 años, que nunca me había conocido personalmente, había encontrado su propósito de vida porque había visto que el servicio comunitario era posible. Esperanza, que ahora asistía regularmente a estas videoconferencias internacionales como la abuela oficial del proyecto, se acercó al micrófono. Jóvenes de Singapur, dijo con su voz cálida pero firme, quiero que entiendan algo importante. Mi nieto no es especial porque aprendió muchos idiomas. Es especial porque entendió que el conocimiento solo tiene valor cuando se usa para elevar a otros. Pero todos ustedes tienen esa misma capacidad, continuó. Cada uno de ustedes tiene recursos, conexiones, habilidades que pueden transformar vidas. La pregunta no es si pueden hacer una diferencia. La pregunta es si elegirán hacerla. Mientras la videoconferencia llegaba a su fin, Mateo hizo su reflexión final. Hace exactamente 1 año y 2 meses, entré a un aula como un niño becado que esperaba que se burlaran de él. Hoy, esa misma aula es el centro de un movimiento que ha impactado a más de 200 familias directamente y ha inspirado proyectos similares en 15 países. Pero lo más importante, continuó, mirando a sus amigos que habían estado con él desde el principio, es que descubrimos que cuando construyes puentes entre personas, no solo las conectas entre ellas. Te conectas con tu propia humanidad, encuentras tu propósito real y te das cuenta de que los límites que pensabas que existían entre nosotros y ellos eran solo ilusiones. La pantalla se llenó de rostros sonrientes de estudiantes de Singapur, todos aplaudiendo y claramente inspirados para comenzar su propio proyecto. Mientras las conexiones se cerraban, Mateo se dirigió hacia la ventana del aula, mirando hacia el barrio donde todo había comenzado. Sofía se acercó y se paró a su lado. ¿En qué piensas?, preguntó gentilmente. Mateo sonrió con una sabiduría que trascendía su edad.
Estoy pensando en lo que me dijo mi abuela cuando era pequeño. Cada vez que aprendes una palabra en otro idioma, le estás diciendo a una persona de otro país que ella importa. Ahora me doy cuenta de que no solo estábamos aprendiendo idiomas. Estábamos aprendiendo a ser verdaderamente humanos. El sol se ponía sobre la ciudad, proyectando una luz dorada sobre el aula que había sido testigo de una transformación extraordinaria. En la pared, una nueva placa brillaba con las palabras que habían definido todo el viaje. El conocimiento sin compasión es solo información vacía. El verdadero aprendizaje comienza cuando usamos lo que sabemos para servir a quienes más lo necesitan. Y en una esquina del aula, en un marco simple pero elegante, estaba la primera traducción que Mateo había hecho para la señora Fátima, ahora convertida en símbolo de todo lo que era posible cuando un joven decide que las barreras existen para ser derribadas, no para ser aceptadas. La historia había terminado, pero el legado continuaría para siempre. Porque Mateo Hernández no había demostrado solo que sabía 15 idiomas. Había demostrado que una persona, sin importar su edad o circunstancias, puede cambiar el mundo. Una traducción, una conexión, un acto de compasión a la vez. Fin.